pensando con Dios en la seriedad con que el apóstol Pablo se tomó el haber nacido de nuevo. Por esta lectura juiciosa de pasar y pasar y pasar y pasar nuevamente por el texto de las Sagradas Escrituras, puede uno entender no solamente el Espíritu Santo de Dios como obra en la vida de una persona, sino el espíritu mismo de la persona que ha sido receptora de la misericordia de Dios, porque el mismo Señor Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí, y viceversa. Es decir, una persona no se convierte al cristianismo porque a ella le dio la gana o se le antojó entrar en la moda, sino que Dios orquesta todo, y el Espíritu Santo, que es Dios, convence a esta persona de pecado, de justicia y de juicio, y entonces es recibido por el Señor Jesús. Toda planta que el Padre no haya plantado será desarraigada. Hay muchas personas que juegan a ser plantadas en el huerto de Dios, pero realmente no pertenecen ahí. Entonces les decía que empieza uno a entender el espíritu con el que la persona ha recibido este caminar. Y ahora que estamos en este capítulo 15 de Romanos, después de haber leído juiciosamente durante estos meses desde el capítulo 1, el apóstol Pablo no era una persona que pensaba: bueno, tengo que terminar rápido esta carta porque ahorita juega mi equipo preferido, o no voy a escribir este capítulo porque hay partido de la selección, o no voy a... Él no estaba charlando, dígale de lado: Pablo no estaba charlando. Realmente él había entendido la dimensión de lo que es nacer de nuevo y ser plantado en el reino de Dios y de su justicia. Y entonces me reta, es un reto para mí, la forma en la que estoy tomándome el asunto de pertenecerle a Dios y de haber sido comprado por su sangre, porque fue un precio alto. Les decía que es inexplicable el asunto de Dios en esta compra, porque el énfasis no está en lo que compró, que somos nosotros en esa área de la creación como seres humanos que cayeron, sino en el precio que pagó. El énfasis no está en la compra. Algunas personas van a comprar una propiedad y efectivamente le ven las bondades a esa propiedad. Está bien ubicada, que son los tres fundamentos de una compra en una propiedad. O compra un vehículo y nos muestra: mire, tiene aire dual, los vidrios son eléctricos, tiene dirección hidráulica, tiene la cojinería en tal material, etcétera. El énfasis por lo general no se hace en el precio, uno sí lo menciona, pero el énfasis en la compra se hace en lo que se compró. Pero en este caso el énfasis está en el precio que se pagó, porque si realmente somos serios en esto, el Señor compró una humanidad caída. No le sirve su manera de pensar, porque nos tiene que dar la mente de Cristo, porque la mente caída de Adán no sirve. La mente caída de Adán está completamente, perdónenme la expresión, fregada, está fraccionada, no tiene ningún valor para los efectos del reino. No le sirve nuestro caminar, porque las autopistas que hemos visto de la carne son múltiples. Entonces tiene que darnos la vida en el Espíritu, al permitir que el Espíritu Santo viva en cada uno de nosotros, para podernos enseñar a vivir en la manifestación del fruto del Espíritu Santo. No le sirve ni siquiera a nuestro cuerpo, porque aunque después de haber creído seguimos caminando en algunos pasaremos por la muerte, otros, si el Señor llega en el momento en que estemos vivos, seremos transformados. Ni este cuerpo le sirve, cuídelo o no lo cuide. Entonces no entiendo, créame, no alcanzo a comprender lo que Dios realmente vio al comprarme, si así, para hablar solamente de mí, porque puede que usted todavía se considere muy valioso, muy valiosa, y crea que hay algo bueno en usted todavía. Pero está hablando de mí. Diga conmigo: el pastor está hablando de él.
Sí, dígalo, el pastor está hablando de él. O sea, yo estoy hablando de los partidos míos, de la selección mía, del equipo mío, del tiempo, de los hobbies míos. Entonces, pero el apóstol no. El apóstol una vez es tocado por el Espíritu Santo y esa luz lo derriba y esa voz le habla. Él tenía una programación en su agenda. Era religioso en la carne, perseguía inclusive a los que vivían en este camino. Pero una vez él realmente tiene un encuentro con Dios, queda ciego. Lo entran a tientas, a Damasco, y allí llega un hermanito anónimo llamado Ananías, enviado por el Señor Jesús para que imponga sobre él las manos, reciba el Espíritu Santo, vuelva a recibir la vista. Y toda su religión quedó a un lado. Era religión de la carne. Así fuera experto en la Torá, en los profetas, en los salmos y en todas las leyes, hasta cómo lavar los utensilios enseñaban los judíos, los israelitas. Eso queda a un lado. Toda su proyección como líder en la religión israelita pierde su esplendor. Si pensaba montar una empresa o algo, eso inmediatamente queda relegado, y recibe una comisión de entregar el evangelio del reino. Y entonces toda esa letra muerta que tenía en su corazón es restaurada a la vida, porque la palabra la empezó a ver con los ojos de Dios y no con los ojos de los líderes del Sanedrín. Y a partir de eso, no sé exactamente la edad, él se dedica a eso. Él no tenía esto como algo que hacer adicional a. Él no tenía esto como si de pronto funciona. Para él realmente el encuentro con Dios fue real. Y al ser real, él tuvo que tomar una decisión. Yo puedo hacerme el que esto no ocurrió y seguir sustentando las cosas que son temporales, como mis conocimientos, el pertenecer a la tribu a la que pertenezco, el haber sido circuncidado el 8º día, el ser irreprensible como fariseo en la observancia de sus normas, o ver lo que la gente no ve, porque resulta que el que no nace de nuevo, ni puede ver, ni puede entrar en el reino de Dios. Y es como tan intangible el reino de Dios para muchos creyentes, que siguen jugando a dos aguas. Sí, créame, yo creo en el Señor, pero estoy tan preocupado por las cosas de acá. Y entonces las cosas temporales se nos vuelven definitivas, y las cosas que son medios se nos vuelven fines. Y entonces el fin mío es mi matrimonio, y créame que estoy para darle gusto a mi esposo o a mi esposa, y si hay hijos, ellos son la luz de mis ojos. No hay tiempo para otra cosa, es más, puedo desplazar mi relación con mi mujer o con mi marido para dedicarme a cuidar a mis hijos o a mis hijas. Es que la carrera que estoy estudiando es tan importante, que tengo que aplazar las cosas de Dios. Y no estoy hablando de las cosas de Dios con que venga acá. Usted y yo podemos venir acá y tener la mente en otro lado. Estoy hablando de mi tiempo con Dios, mi lectura de la preciosa palabra de Dios, que no me la enseñan en ningún otro lugar. Yo puedo ir a una clase de teología y no aprender nada de intimidad con Dios. Puedo aprender muchas cosas de Él, pero no qué es estar con Él. Y mi carrera, cómo luché por esa carrera tan tremendo. Estudié hasta tarde, trasnoché, me privé de viajes, y ahora la estoy ejerciendo. Y de ahí devengo todo lo que es mi sustento, y me gano toda el sustento para mi familia. Y entonces empiezo a preparar también a mis hijos para eso, para esa rueda de hámster en la que una vez Richard nos enseñaba que la humanidad camina, corriendo detrás de un pan que no alimenta para la vida eterna, ganándome un dinero que no me va a comprar la vida eterna, a veces ni ganándome el dinero, sino envidiando el dinero que otros tienen, que no les va a servir. Entonces, cuando llego acá a este capítulo 15 de Romanos, el apóstol
no está pensando en que una vez escriba esta carta, vuelve a sus cosas. Él sigue enfrascado en la edificación de la iglesia del Señor, que no tiene que ver con muros, no son estas cosas, sino cómo edificar en las personas el carácter de Cristo y cómo permitir que la estatura de la plenitud de Cristo se forme en cada uno de los creyentes de su época, para que seamos unidos, un edificio de piedras vivas que tienen una cabeza que es Jesús, y esa cabeza que es Jesús es la piedra angular. Y entonces la piedra angular, les decía que ahora que estamos en construcción y vamos a levantar el edificio y el templo, y eso va a quedar hermosísimo, es la piedra de partida, o la piedra que se pone al final o al principio, pero de la que depende la unidad total de la construcción. Y entonces, al volver los medios fines, vivo para casarme, vivo para tener hijos, vivo para tener la empresa o el buen trabajo, porque a algunos no nos llama la atención tener empresas, sino tener un buen empleo, o ser el campeón en determinado deporte, y eso se va volviendo una rueda de hámster, y corremos ahí y solo damos vueltas sin pensar absolutamente en nada más. Y cada vez que leo los obituarios en el periódico, me doy cuenta de que toda la gente muere y se ha venido muriendo durante todas las generaciones. Y los que ahora son niños llegarán a ser viejos si no se mueren antes, y dentro de 100 años ninguno será recordado o recordada, porque el sistema del mundo es como una de esas máquinas de moler. Yo sé que a ustedes no les tocó porque son muy jóvenes y ya compran la carne molida, premasticada, pero a nosotros nos colocaban una cosa que se llama la máquina de moler en la cocina, en una plantillita ahí, y meta ahí la carne y salía ya bien. El mundo hace eso con las personas, las muele y las conforma y hace longanizas o mortadela y te vuelve un producto del mismo sistema. Y el día que esta bombilla se funde, pues la cambiamos, y eso hacen contigo. Y la empresa que tanto amaste y la empresa que tú mismo fundaste o para la que trabajaste pone otro gerente, o la recibe otro dueño, o fracasa. Entonces, cuando vivimos solo para eso, fracasa la empresa por la cual luchamos y se nos acabó la vida. Fracasa el matrimonio para el cual te preparaste y se te acabó la vida. Se te acaba la salud que tanto cultivaste con buena alimentación y ejercicio, y se te acabó la vida porque volvemos de los medios fines. Y entonces el Señor Jesús rompe completamente ese sistema de pensamiento, y Él no viene a ofrecerte añadiduras, aunque las puede dar. Escuche bien, cuando yo hablo despectivamente de las añadiduras, no es de la añadidura en sí, sino de la preocupación excesiva en la cual se ocupa todo el mundo. ¿Por qué? Porque si tú me hubieses llamado hace unos 10 años o hace más poquitos y me contabas, mire, yo quiero acercarme a Dios para que se me arregle el matrimonio, o para ver si puedo salir de deudas, o para ver si me sano, inmediatamente, como nuestro énfasis era esas cosas que ofrece el sistema, oramos hasta que te sanes, oramos hasta que prosperes, oramos hasta que esa situación se te arregle. Pero si ahora me vienes a preguntar, tomando un poco de la que estamos hablando, y me dices, pastor, mi matrimonio se irá a arreglar, yo sinceramente no sabría qué decirte, porque desde que salimos desde el vientre de nuestra madre hasta que llegamos al cajón, todos, hayamos nacido de nuevo o no, estamos en una rueda loca, en la cual, en esa rueda loca, a veces tienes dinero y a veces no tienes, a veces eres cabeza y a veces eres cola, a veces tienes salud y a veces se te va en un momentico, a veces tienes un excelente matrimonio y de pronto fracasa. Entonces, si me vas a preguntar de lo temporal ahora y me dices, mire, si yo me arrimo al Señor y empiezo a diezmar juiciosamente, es verdad que mi empresa, eso se levanta, ángeles mismos van y me hacen las ventas, yo te diría, no sé, realmente no sé si vas a volver a ser rico o vas a llegar a ser pobre, si vas a terminar casado hasta viejito o te vas a separar varias veces, si te vas a enfermar o te vas a aliviar. Es más, no sé si de esa gripe usted se va a morir. Lo que sí te puede hablar es de la eternidad, porque el Señor Jesús es el único que ofrece vida eterna en Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere sentarse conmigo ahora, le hablo del cajón para allá, empezando desde aquí.
Y cómo, lo que sí te puedo garantizar es que si Dios tiene la bondad contigo de invitarte a participar en su reino, porque de Él viene la invitación, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, si Él tiene la bondad de extenderte la invitación, entonces Él sí se compromete a acompañarte en todo tu peregrinar en esta tierra y en este cuerpo, y quiere acompañarte en la eternidad, es más, y tenerte de compañía. Eso sí te garantizo, su compañía, sea que pase lo que pase, la peor de las desgracias o el mejor de los éxitos, Dios va a estar ahí. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Entonces, cuando Pablo llega aquí, él está edificando una cosa que se llama el cuerpo de Cristo, su iglesia. Así como a nosotros en esta generación nos ha permitido en esta generación ser la iglesia del Señor. No estoy hablando de una religión, sino las piedras vivas de su iglesia, de su cuerpo. Entonces Él no tiene como una opción esto. Esta no es una cátedra que Él dicta en la Universidad de Teología para hacer mejores gentes a nivel moral. No, Él realmente está dedicado a esto en toda la extensión de la palabra. Él no está haciendo un curso para ser un mejor papá. No, Él no está haciendo un curso para enseñarles a las personas a ser mejores madres. Él está edificando el cuerpo de Cristo. Con la seriedad que Él lo hace, es que puedo ver lo serio en que se tomó el asunto. Así que los que somos fuertes, recuerden que en el capítulo anterior estábamos hablando de que había unas personas que pensaban que comer o no comer era importantísimo. Entonces los que comían se creían fuertes en la fe, y los que solo comían verduras y no comían carne porque había sido sacrificada a los ídolos, entonces se mantenían criticando a los que comían, y los que comían carne porque sabían que Dios había hecho limpios todos los alimentos, en vez de edificar a los que son débiles, porque el que piensa que si comer o no comer lo hace mejor o peor delante de Dios es un débil. No débil en cuanto a su aspecto físico, sino débil en cuanto a su crecimiento. Piensa como niño, no ha alcanzado la madurez. Y los supuestos maduros entonces menospreciaban a los que no comían sino verduras, porque pensaban que por ser maduros podían usar su fe para lo que les diera la gana. Y eso no se trata. Las riquezas de Cristo no son para humillar a los demás. Diga conmigo, las riquezas de Cristo no son para humillar a los demás. La idea de que una persona haya alcanzado cierta madurez en su conocimiento de los caminos del Señor, lo hace más sencillo, lo hace más sensible, inclusive frente a la ignorancia del otro, y puede abstenerse inclusive de comer cosas para no ofender la conciencia de este que apenas se está desarrollando, para no hacerlo tropezar, porque Pablo nos dijo que el reino de Dios no consiste en comida o bebida. Es decir, yo no debo usar mi fe para un plato de comida, para eso no es. Dice que por el contrario, el reino de Dios es amor, es justicia, es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Entonces dice, así que los que somos fuertes, diga conmigo, somos. Hay un momento en el que uno ya se debe dar cuenta que ya pasó cierto periodo de niñez y no puedo perseverar en una eterna niñez. Algunos estamos en el cristianismo, no estoy hablando de ustedes, sino que algunos estamos en el cristianismo como aquel que hizo 10 veces primero bachillerato. O sea, repitió primero, no es que avanzó mucho. Algunos podemos llevar años sentados ahí en algún lugar, escuchando prédica tras prédica, metiéndome a internet, comparando, como si estuviéramos armando una selección de predicadores. Ay, como es de buen defensa este, ay, como ataca aquel. No, es que cuando aquel predica no me gusta, pero aquel sí me llena. No, eso es cuestión, eso es niñez. La verdadera madurez se logra en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y en la aproximación íntima y personal en las Sagradas Escrituras. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El sistema del mundo y el creyente carnal siempre está buscando en cómo agradarse a sí mismo. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué hay ahí para mí? Realmente no cambiamos nuestra manera de pensar. La Biblia es la única fuente de material para renovar nuestra manera de pensar, porque cuando creemos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, y lo que
quedó en el pasado, ya pasó, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, y afronto la vida ahora desde los principios de Dios y no desde la naturaleza caída que antes traía. Entonces Pablo nos dice que no debemos agradarnos a nosotros mismos, y ese no agradarnos a nosotros mismos se convierte en un preocúpese por el otro. Diga conmigo, preocuparme por el otro. Mira al de lado, debo estar ocupado en ti, no tanto en mí. Ahora, cuando dice cada uno de nosotros agrada a su prójimo, no es agradarlo en las flaquezas del otro en cuanto a la pecaminosidad, no, está hablando en cuanto a la madurez. Por eso dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es ¿qué? Bueno, no, como yo ya soy una creyente madura y mi marido no, entonces yo todavía debo seguir atracando bancos con él porque pues lo debo agradar porque es mi prójimo, no, mientras debo tolerar su flaqueza. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a tolerar su inmadurez mientras crece. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación, en todo lo que edifique al otro. No estamos hablando de caprichos religiosos, de personas que no han nacido de nuevo. Aquí estamos hablando de gente que ha nacido de nuevo, pero es niña, porque es que uno no nace viejo, no todos son como Benjamin Button, ¿cierto? Entonces, uno en este caminar y en todo nacimiento, nace pequeño y va creciendo. Dice que los que somos grandes, maduros, debemos ir acompañando a los que son niños. En esto de leer las escrituras en orden, algunas personas me dicen, ay, es que estoy muy atrasada o estoy muy atrasado. No, el reino de Dios y su justicia es tan lindo que en cualquier momento que uno entre a ese tren lo va a entender, porque precisamente el Señor Jesús dijo, de los niños es ¿qué? El reino. Esto es para niños, no es para gente que se volvió jurásica en su mente y se anquilosó, se hizo un fósil. Por el contrario, es mantener renovada continuamente la mente con sorpresa. Entonces, ¿por qué algunas personas se ven esclavas de los apetitos de la carne? Porque no renuevan su mente y siguen alimentando su mente con la basura, las algarrobas que antes comían cuando no habían nacido de nuevo. Cada uno de nosotros, amigos, ¿están aquí? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y el ejemplo de ejemplos no es, ay, como fulanito de tal, ay, como sutanito. No. El ejemplo que nos da es el del mismo Dios. Dice, porque ni aun Cristo, ¿qué? Se agradó a sí mismo. Quiero que pensemos un momentico en Cristo Jesús. El Señor Jesús, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Él nació por un acto milagroso en el cual el Espíritu Santo deja en embarazo a la Virgen María, a María siendo virgen. José no tuvo nada que ver ahí. Por lo tanto, el Señor Jesús es Dios. Mientras Adán fue hecho del polvo de la tierra, recuerden la historia, Dios formó del polvo de la tierra la forma del hombre, perdone la redundancia, sopló en él aliento de vida, y ese ser hecho de polvo viene a ser un alma viviente. Mientras que el Señor Jesús, dice el segundo Adán, es espíritu vivificante, porque en Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan que descendió ¿de dónde? Del cielo. Diga conmigo, del cielo. Entonces mire esto, paréntesis, ahorita me acuerdan dónde voy. El Señor Jesús una vez va con sus discípulos caminando y entran a Jerusalén, y los discípulos le dicen, Señor, ¿a usted no le parece ese templo que nos hizo Herodes? Porque Herodes les hizo un templo fabuloso, era artesonado, tenía oro, tenía piedras preciosas en la entrada, es decir, nada chiviado, todo era bien, y con los mejores diseñadores, porque él era el tetrarca, y como tetrarca podía contratar a los que fuera. Se demoró 46 años en construirlo, y no fue por falta de recursos, sino que era tan bien elaborado que la cosa había que hacerla muy bien. Entonces uno a veces le chicanea a Dios con bobadas, porque le dicen, Señor, ¿qué le parece el templo? ¿No le parece hermosísimo? Claro, ellos estaban descrestados. Solo quiero que piense lo que pensó el Señor Jesús. Yo creo que pensó, parranda de bobos, no saben las riquezas que yo conozco. Si Él es Dios o no es Dios. No saben, ahora que ustedes que hemos leído la Biblia juiciosamente,
que mi Padre Celestial en el tercer cielo tiene un tabernáculo, como lo describe ya abiertamente en Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, en donde, fíjese nomás, las calles son de oro. Las calles para llegar dentro de esa ciudad donde está el templo son ¿de qué? De oro. Las puertas, tiene 12 puertas y son muy altas. Y cada puerta es una perla. No es que cogieron una cantidad de perlitas e hicieron una puerta con perlas pequeñas, sino que cada puerta, es una perla. Los cimientos son 12 clases de piedras preciosas. Ahora, todas esas perlas preciosas no fue que sacaron diamantes de sangre de África o esmeraldas de Muso. No. Todas esas piedras son elaboradas y son generadas en el tercer cielo. Dice que la ciudad donde está el templo tiene 2.400 kilómetros de largo, 2.400 kilómetros de ancho y 2.400 kilómetros de alto. Yo no he pasado allí de Sancho Paisa, pero los que han ido a Miami dicen que más o menos es la distancia que hay de aquí a allá. Entonces, una ciudad de aquí a allá, igual de alta e igual de ancha. Solo imagínense aquí un centro comercial en donde las puertas sean perlas y los pisos sean de oro. Visítelo. Tienen que llenar eso de vigilantes. ¿Por qué? Porque si no la gente lleva hasta con corta uñas acá eso. Entonces lo que las personas usan aquí para dividirse en estratos, allá lo usan para pavimentar ciudades. ¿Por qué? Dice, entonces volvamos al ejemplo que les traía. No, descrestados con el templo. El Señor Jesús les dice, lo que pensó es entre nosotros nomás. Y el Señor, ¿cierto? Digo, pendejos estos, no saben lo que yo he visto y lo que realmente es riqueza. Pero se atrevió a decirles, les dijo, ven ese templo, no quedará piedra sobre piedra. En cambio, destruyan este templo, y se señaló él, y lo levantó en 3 días. Se estaba refiriendo a las cosas que se hacen dentro del reino. Imagínense nomás la pompa con la que Herodes, Poncio, Pilato y todos estos gobernantes vivían. Un hombre como Mateo, que llegó a ser su discípulo, si era cobrador de impuestos era riquísimo, o como Zaqueo, era gente que sabía construir, tenía sus buenas casas, comía bien. Cuando invitaban a estos fariseos, por ejemplo, a comer al Señor Jesús, les garantizo que sus manjares eran exquisitos. Señor, le gustó. Y el Señor por dentro pensando, es que este no sabe la clase de pan que a mí me sirven los ángeles. Cuando pasaba alguno de los soldados romanos en sus aurigas, en sus carrozas, con rines cromados, con llanta balón, con mofle de esos que suenan duro, ¿sí o no? Y de pronto el Señor se tenía que parar porque no dejan sino el polvero, y le decía, quítese de ahí. El Señor pensando, este no sabe que las nubes son el polvo que mis carrozas dejan al pasar. O sea, mire al dedo, dígale, ¿con qué vamos a humillar al Señor? Entonces, cuando uno realmente se mete en esto y se da cuenta lo que nos ha sido ofrecido, entendemos que la actitud a la que Pablo nos está invitando para podernos edificar en amor unos a los otros no es el amor que Juan Manuel puede tener ni el que yo puedo tener, sino el que Dios ha colocado en mí, que es el mismo que ha depositado en la persona de Cristo. Por eso dice, porque ni aun Cristo se agradó ¿a quién? A sí mismo. Es decir, el Señor Jesús, teniéndolo todo y siendo todo, se despoja de todo para amarnos. Porque dice la Escritura que tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga lavadora, ¿cierto? Sino que tenga licuadora. Sino que tenga ¿qué? Casa de 2 pisos, ¿cierto? Que suba de estrato. No, dijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Porque ni Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, y trae una palabra que hay en el Antiguo Testamento, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es una palabra referida al Mesías que está en el Antiguo Testamento, y se está refiriendo a que Jesús, por venir a establecer el reino de Dios y su justicia, el Padre Nuestro lo dice así, Padre Nuestro, la oración con la que Jesús oraba era esta: Padre Nuestro, nos incluyó en colectivo, que estás ¿dónde? En el cielo, santificado sea ¿qué? Tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
por el solo hecho de venir a establecer el reino de Dios y su justicia, el sistema del mundo y sus representantes y la gente que no ha nacido de nuevo, que está enceguecida porque no ven más allá del ataúd y no reconocen a Jesús, entonces lo vituperan, lo persiguen. Por servir a Dios padecerás persecuciones. Aún la gente que te persigue no sabe ni por qué habla mal de ti, por qué te censura, pero vituperios vienen sobre ti. Cuando eso ocurre, el Señor Jesús nunca estuvo buscando reconocimiento del sistema del mundo. Él no quiso aparecer en el periódico o en la gaceta que se publicaba en Nazaret, en la página de religiones que surgen. No. Es más, el Señor Jesús dijo: gloria de hombres no recibo. Es decir, yo no estoy buscando reconocimiento de un mundo, de un sistema caído. Por el contrario, lo atacaban y de hecho lo asesinaron. Entonces dice: antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, diga conmigo, antes. Mire, aquí no está hablando de la historia universal, no está hablando de los clásicos, no está hablando de una literatura excelente como la de Dante Alighieri. No está preguntando si se leyó las joyas de Alejandro Magno o si sabe algo sobre Memphis. No, él no se está refiriendo a lo que él se está refiriendo a algo que escribió Dios. Entonces dice, y ese que escribió Dios se llama la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros que Dios decidió escribir en su ¿cómo se llaman los que publican libros? ¿Cómo se hacen? Editorial, en su editorial y en su imprenta, y lo entregó a la humanidad para que la humanidad conociera cuál es el punto de vista de Dios, porque los humanos han generado suficientes libros como para conocer cuál es el punto de vista de ellos. Dice, porque las cosas que describieron antes, y aquí es un llamado, mire, las cosas que hay escritas en las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre el vituperio que muchos hombres y mujeres llevaron sobre ellos por el solo hecho de apartarse del sistema, apartarse de lo que opina su familia o la tradición religiosa de su familia, o el ateísmo que propagan muchos, o los derechos humanos y se apartan, y entonces por eso empiezan a recibir vituperios. Hombres como Gedeón, hombres como Jefté, hombres como Isaías, hombres como Jeremías, hombres como Daniel, hombres como Samuel, hombres como Sansón. Usted dirá, pero es que Sansón era como medio loco. Sí, pero hombres como Sansón, la Biblia lo dice. Esta gente recibió vituperios sobre ellos. Señoras como Rahab, imagínense, Rahab se apartó de su lucrativa profesión y empezó a caminar, y me imagino que de las de su gremio empezó a recibir vituperios también, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para nuestra qué? ¿Para nuestra qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, valida toda la historia que se narra en el Antiguo Testamento y nos dice: cuando tenga dudas acerca de lo que le está ocurriendo a usted, mire lo que le ha ocurrido a otros en otras generaciones y en otras culturas. No importa, porque cuando Dios llama, llama. Diga conmigo, cuando Dios llama, llama. Y dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las... dígalo fuerte, por favor, de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, cuando la desolación viene, cuando el desánimo llega, cuando el nadie me quiere te golpea, cuando el desánimo te envía hacia la debilidad, yo no debo ir entonces a buscar en mi colección de discos de vinilo la copa rota. Eso no me va a levantar el ánimo, antes me va a clavar más. Correcto. O me voy a ver la película y que me haga llorar. No. Pablo me dice, guiado por el Espíritu Santo, tome su Biblia y lea. Y esa sola lectura, a usted que ha nacido de nuevo, le traerá consolación. Usted dirá, muchos, el dicho del mundo que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. No. Por el contrario, me enseña cómo hacerle frente a las situaciones adversas, guiado por ese acompañamiento que el Espíritu Santo me da por su presencia en mi vida. Quiero saber si me estoy haciendo entender. Para poder empezar.
Muy bien, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación ¿de quién? De las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. La esperanza se refiere acá a una fe sólida que sin importar la tormenta me lleva a pensar, esta vaina va a cambiar. ¿Aló? Esta situación va a cambiar, pero no es una situación va a cambiar finita del cajón para acá, porque ya les dije que puede que no se sane, se muera, puede que no prospera, le tocó decir ven para abajo, puede que se enriquezca de Salomón para arriba. No, está refiriéndose a que nosotros tenemos una esperanza que va inclusive más allá de esta misma vida biológica. Entonces dice que esa consolación de las Sagradas Escrituras me lanza a una expectativa y a una cultura de pensamiento que es basada según el punto de vista de Dios, para el cual ni la muerte es un obstáculo, porque cuando el Señor Jesús, por ejemplo, fue sepultado, el mismo día que lo sepultaron la tierra tembló y se oscureció desde la hora, como por 3 horas estuvo oscura la situación. Entonces, pero al momento en que Él muere, dice la Biblia que muchos cuerpos de los que estaban en los cementerios se levantaron. O sea, volvieron a la vida y fueron y tocaron a la puerta en el pueblo. Me imagino a alguien que se había muerto por ahí, ¿qué? 2 o 3 años. Es que pasamos por ahí como si nada fuera. Eso está en Mateo, capítulo 27 o 28. Observe nomás, yo me morí hace 3 o 4 años, ¿sí o no? Ya, como tomé mucha aspirina, entonces el esqueleto me quedó enterito. No me volví polvo. Pero usted se imagina en ese momento en que el dador de la vida muere y se regenera todo su cuerpo, sale como la de Kill Bill de la tumba y va y dice, ay, ¿ves? ¿Qué hago yo aquí? Voy a ir donde mi mamá, ¿cierto? Y va a la casa y toca. Y la mamá abre y ¡ah! Se murió del susto. Pero ocurren cosas como esas. Para Dios no hay nada que, imposible. El marido que se había muerto y la mujer pues ya le había buscado el reemplazo, y él va a la casa y abre la señora y dice, ¿cómo? Cosas así, diga conmigo, cosas así ocurren. Lo que narra la Biblia no son mentiras. Entonces la esperanza nuestra ya no se basa en que el negocio funcione o no, si funciona o no, ¿qué rayos? En que si me quieren o no me quieren, ni me importa. Ay, estoy tan afligido porque es que mira, ya de 68 y me voy a quedar como soltero. Sí, pastor, ¿será que algún día me caso? Y uno por dentro, Señor, esto es lo que necesita un milagro, ¿cierto? Pero en fin, se dan casos. El asunto ¿cuál es? Que eso ya no es lo que nos compete a nosotros. Si yo todavía sigo edificando sobre eso, no he entendido el reino. No he entendido el reino. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación pone a Dios como nuestro tope, como nuestro único. Ahora, no es que Dios sea paciente y consolador, sino que de Dios viene la paciencia y la consolación. No es que sea un Dios de consuelo y de paciencia, sino que la paciencia y la consolación dependen de Él. Y dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros, diga conmigo, entre nosotros, un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, que vayamos madurando de tal manera que los avatares de la vida no sean los que manejen nuestra existencia, sino que basados en la esperanza que se nos ha prometido en las Sagradas Escrituras. Porque creen que la Biblia, usted y yo la vemos como un tabú, ¿sí o no? Plastificada en el Salmo 91 en una trila en la sala de la casa. Todos nos lo sabemos, pero de ahí para allá son todas las páginas blancas. Esa se vuelve amarilla por los rayos y todas estas cosas, y usted tiene todas las otras páginas blancas. ¿Por qué no las lee? ¿A quién no le conviene que las lea? Al diablo, que es el que maneja el sistema del mundo. ¿A quién no le conviene que las lee? Al sistema del mundo, porque una vez uno empieza a leer la Sagrada Escritura, uno dice, un momentico, es que la vida no era esto. Trabajar para comer y comer para trabajar. ¿De esto no era esto? Y entonces empiezas a renovar tu mente después de haber nacido de nuevo. Si no, sigues pensando como antes. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Nuevamente diga conmigo, Cristo Jesús. O sea, el norte que nos coloca es la estatura del carácter de Jesús. Para que unánimes, es decir, juntos, a una voz,
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra razón de ser que glorificar a Dios con nuestras vidas. O sea, ya las criaturas quedaron todas en su debido lugar. Cada loro quedó en su estaca. Yo debo agradar a Dios con mi vida. Pero si ando tras las licuadoras y las neveras, si ando tras los carros o tras de que me dé mujer o me dé marido, si ando detrás de que me dé hijos o una buena empresa o sea millonario, ¿qué le voy a prestar yo atención a esto de glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo si eso va más allá de mis simples expectativas que se quedan acá? Vuelvo y les digo, no estoy diciendo que no tengamos un Dios que prospera. Nuestro Dios prospera. Donde Dios se enamore de usted, millonario de la noche a la mañana. Lo del baloto es una pendejada. Correcto. Si te quiere sanar, te sana. Si te quiere resucitar, te resucita. No hay ningún... Hermano, nosotros oramos por eso. Pero esa no es la esencia. Al fin y al cabo, los que les dije ahora, que resucitaron y salieron de las tumbas y se presentaron allá donde sus familiares, se volvieron a morir. Lázaro, milagro tan notorio en el Evangelio de Juan, el tipo resucita, ya llevaba 4 días al otro lado. ¿Cómo es que lo llaman? ¿Usted cree por qué quedó callado? Si usted ve que después de que Lázaro resucita no volvió a decir nada, yo creo que veía al Señor y le daba una chispa. Porque no resucitó al del lado. Si yo ya estaba bien, ya vi la cosa como era para que me traiga a este tierrero y a Nazaret. ¿O dónde era? En Betania. Esta vaina no había ni metro, imagínense. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, volvamos acá. Esta vida es muy interesante, la vida en comunidad. Yo sé que usted y yo nacimos de nuestro papá y de nuestra mamá. Esa es nuestra familia de sangre. Pero resulta que hay un segundo nacimiento, en el cual se nace por la obra del Espíritu Santo y se renueva la mente por la lectura juiciosa de la palabra. Entonces resulta que mi familia ya es Alejandra. Si Alejandra nació de nuevo y yo nací de nuevo, ella es mi verdadera familia. Mi papá y mi mamá y mis hermanos, escuche bien, mientras no nazcan de nuevo, son mis familiares de sangre. Pero estos son mis familiares de espíritu. Y encuentra uno tremenda afinidad. Oscar ni siquiera sabe cómo llama la mamá de él, y él no sabe cómo llama la mía. Pero somos hermanos en Cristo. Y yo lo veo a él y me da una alegría, más que muchos familiares en la carne. ¿Por qué? Porque resulta que él ya nació de nuevo. Y esto es en serio. Cuando uno lee las Escrituras piensa que el Señor Jesús estaba charlando. Una vez el Señor Jesús estaba en una conferencia como estas, hablando del reino de Él y de su justicia. Y llegaron de la casa de Él la mamá y los hermanos, ahí a la puerta. Ellos no estaban dentro de los que estaban escuchando, porque no habían nacido de nuevo. Habían nacido de José y de María, pero no habían nacido de nuevo. Entonces uno de los discípulos va y le dice: Señor Jesús, vea, aquí afuera está su mamá y están sus hermanos, que si sale un momentico. Y él dijo lo siguiente, dijo: mi madre y mis hermanos y mis hermanas son estos que escuchan la voz de mi Padre y la hacen. Lo que quiso decir es eso. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Nosotros decimos haber nacido de nuevo y desgastamos toda nuestra energía en nuestra familia que no ha nacido de nuevo. Y claro, como ellos no han nacido de nuevo, jamás van a valorar que tú hayas nacido de nuevo. Escuche bien lo que le voy a decir. Y enseguida me reexplico para que no vaya a ser alguna bobada ahora en la casa. Escuche. Entonces llega y su mamá, que no ha nacido de nuevo, le va a decir: mijo, yo lo prefería a usted fumando vareta a que esa religión. Y usted bien sano le dice: mamá, es que no es ninguna religión, es que más yo andaba llenando como espacio con humo, pero ahora conocí a Cristo. Sí, ahora conocí a Cristo. Y ella no le va a entender, porque es que ella piensa que es que usted le va a hacer un atentado contra sus imagencitas. Ella no ha nacido de nuevo. Y su papá tampoco, y su hermana tampoco. Es más, su mujer de pronto tampoco, y su mujer y su marido tampoco, ni sus hijos. Entonces nos desgastamos de una manera impresionante. Es que no, yo tengo que honrar a padre y madre. Sí, usted tiene que honrar a padre y madre. No le estoy diciendo que no, hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que creerlos. Pero el Señor Jesús lo que nos dijo es que mi familia es esta. ¿Sí? Mi familia es Norma, la Dog, Náutica. Mi familia somos todos nosotros que hemos nacido de nuevo.
¿Aló? Pero no, nosotros seguimos acá. ¿Y por qué no dices? Es que estaba honrando a mi papá y a mi mamá. Sí, ¿en qué estaba? No, es que ya todavía van de los brujos, entonces me tocó llevarla. Pero tengo que honrar a mi padre y a mi madre. ¿Sí? No, es que estaba honrando a mis hermanos. ¿Y qué estaban haciendo? No, es que, pues, como le dijera yo, era una despedida de soltero. Y usted sabe cómo es la despedida de soltero. Pues yo ya le pedía perdón a Dios por eso. Es más, creo que el Señor Jesús fue conmigo. No, diga conmigo, mi familia es esta. Mientras más uno le vote, no va a decirlo así. Mientras más uno, caspa no. Mientras más uno le dedique tiempo a la familia de la carne, menos le va a dedicar a la familia del espíritu, entonces menos se va a edificar. Mientras que si uno se dedica al Padre y a la familia que Dios le ha dado, entonces la familia que aún no ha nacido de nuevo va a empezar a mirar y va a decir, pero ¿qué pasa? Y eso que yo creía haber perdido, Dios me lo va a entregar a través del nuevo nacimiento, así como lo hizo Él. La mamá y los hermanos de Jesús no habían nacido de nuevo, pero en Hechos 1:14 ya estaban esperando en el aposento alto la llenura del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces, por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Es decir, habla de comunidad entre nosotros. No estamos armando una secta ni que nos vamos a vivir todos juntos. Imagínate todos usando un solo baño, horrible. No. Estamos hablando de esa comunión y esa comunidad, esa identidad que hay en cuanto a la doctrina que hemos recibido, porque andamos con una mesa toda coja, con patas diferentes. No se trata de eso. Entonces me dedico toda la vida, escuche bien, edificando a una personita que todavía está en la carne, y eso equivale a echarle las perlitas a los cerdos, porque un cerdo no diferencia entre un plátano podrido y un diamante. Y la palabra que Dios nos ha dado del reino son diamantes hermosísimos, espectaculares, que solo pueden ser digeridos por el cuerpo que nos ha dado Dios como iglesia en el Espíritu. Entonces, por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, en la carta a los romanos nos recuerda, ¿están aquí, amigos? Perdón, estamos acá. A propósito, ¿me recuerdan qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué? Renovando nuestra mente con la lectura juiciosa de la palabra, porque estas cosas no las enseña en ningún otro lado. ¿O no? Usted no, en la reunión de anoche jugando cartas con sus amigos, no le dijeron, antes de jugar estas cartas, pues le damos la carta a los Efesios. ¿No le dijeron eso? Bien, ok, hay que hacerlo acá. Entonces dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la... Recuerde, la raza humana se dividía entre israelitas, judíos, y gentiles, los que no eran de ninguna de las tribus. Éramos los parias de esta cosa. Pero Jesús, que no se agradó a sí mismo, diga conmigo, no se agradó a él mismo, para poder sacar pueblo de entre los israelitas, él vino a ellos como israelita. Y dice Gálatas 4:4 que nació bajo la ley. Nacido de mujer, nació bajo la ley. Entonces, imagínate el Señor metiéndose en esas 10 normitas que eran por lo menos los 10 mandamientos morales, para poder ganarse de ellos a algunos para el nuevo reino y para el nuevo Israel que está conformado por los que son la iglesia. Entonces dice, pues si él hubiera podido decir, no, es que yo soy Dios y punto, y ¡pum!, da un golpe en la tierra y todos caen de rodillas. Pero él vino y él no se agradó a sí mismo, sino que vino a enseñarnos cómo se hacen las cosas. Y a los israelitas se les aparece de primero, aunque lo matan y lo asesinan, pero de entre ellos los primeros discípulos fueron israelitas. Los primeros 12 que llamó eran israelitas, muchos de los que creyeron eran israelitas, pero ya no para seguir siendo del Israel actual, que es el que son los hijos del Sinaí, son hijos de Agar, sino del Israel de Dios, los que nacieron bajo la promesa en la simiente que es Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, estoy hablando con esta libertad porque estamos en el capítulo 15 y ya hemos leído juiciosamente los primeros 14. Si usted quiere ampliar un poquito, pida que le manden a su correo las charlas anteriores, es gratis. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar ¿la qué? La verdad de quién, de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es que Dios Padre le había dicho a los israelitas de nación
que de entre ellos vendría el Mesías, de una de sus tribus. Al manifestarse Cristo, Dios Padre les cumple la verdad que les había dicho en sus promesas. Y entonces cuando ellos creen en Cristo Jesús, llegan a ser cristianos. Ya no son israelitas, son cristianos porque son de Cristo. Y al ser de Cristo, forman un nuevo pueblo, una nueva raza, que es la raza de creyentes, digámoslo así. Entonces, en cuanto a los israelitas, a ellos les cumplió la verdad que se le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero también dice, y para que los gentiles, diga conmigo, nosotros. Qué bonito esto, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. A los israelitas vino a cumplirles su verdad, a nosotros nos vino a cumplir su misericordia. ¿Y sabes qué es misericordia? Darle a uno lo que no se merece. Por lo menos a ellos les había prometido y les había dicho, yo les llego. A nosotros nos vio en el camino y dijo, uy, recojamos esta otra basurita, ¿sí o no? Eso es duro para el ego, uno que se cree tan como de por allá. Y resulta que con Dios, en nuestra relación como gentiles, es que tuvo misericordia, como algo así como pobrecitos, ¿cierto? Recojámoslos también. Entonces dice, para que los gentiles glorifiquen ¿a quién? A Dios. Dígalo pues. Por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Entonces resulta que de israelitas que creyeron en Jesús y de gentiles que creyeron en Jesús, Dios hace un solo pueblito llamado la iglesia. Y esa iglesia es para glorificar a Dios. O sea, a nosotros no nos alcanza ni esta vida ni la venidera para darle gracias y gracias a Dios. Pero ¿cómo le va a dar gracias a Dios si no lo conozco en toda la extensión de la palabra? Si lo que vengo es a pedirle que llegue a diciembre y que me traiga regalito el 24. No más. Esa no puede ser mi relación con Dios. Eso no es relación. Eso es un comercio. Y dice, y otra vez dice, alegraos gentiles, diga conmigo, me debo alegrar. Mire qué tan lindo, con su pueblo, con los de Israel. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Maravilloso. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Isaí era el papá de David. David fue el padre de Salomón. Y de esa tribu, de la tribu de Judá, en la carne nació el Señor Jesús. Había una promesa, qué bonito, cuando uno nace de papá y mamá y empieza a tener como noción de uno piensa que el mundo gira alrededor de uno. Y que la historia de la humanidad empezó a partir de ahí. O sea, pues en mi caso entonces empezó hace 26 años, ¿cierto? Soy joven. Cuando uno se da cuenta y se acerca a Dios y dice, ay no, es que yo estaba en el plan de Dios en Cristo Jesús, antes inclusive de que naciera mi papá, mi mamá, mi tatarabuelo, mi bisabuela, antes de que los conquistadores entraran por allí, por Santa Fe de Antioquia, por dentro de tu tío, ¿cierto? Con Sebastián en fin, antes de que Napoleón y antes de que, etcétera, antes de que Alejandro Magno, antes de que del rey Darío, antes de que ya había un propósito de Dios, aunque yo no hubiera nacido de mi papá y de mi mamá, Dios ya había decidido que yo era de él en Cristo Jesús. Eso es una cosa maravillosa. Y dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza, ¿de quién es la esperanza? ¿De quién es la esperanza? Entonces cuando usted le dice a su marido, ay, es que yo tenía puestas en ti mis esperanzas, mal, usted no sabe dónde estaba su esperanza en ese momento. Cuando uno llega y tiene su esperanza en Dios, cuando uno llega y todo lo que es gira en torno a Dios, vea, se puede caer de ahí para abajo lo que sea, inclusive uno, y uno no va a perder la qué. Dígalo, la qué, la esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Gozo es fruto del Espíritu Santo. El gozo es una autopista así recta y al lado está la alegría y al lado está la tristeza. Sin importar si estés triste o alegre, tú llevas un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes estar en la peor de las balaceras, en el momento más oscuro de tu vida, y la gente te dice, pero ¿y usted por qué no llora? No, pues porque tengo una paz. ¿Y esa paz qué? ¿De dónde viene? ¿Tenés algún seguro oculto? No, de Dios. Y el trono de Dios no se mueve. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esto es tan lindo que entre más uno cree, más cree.
y siempre hay más para creer. En el creer en quién, en Cristo Jesús, en quien han sido depositadas todas las riquezas de Dios. Dios Padre decidió que el comunicador suyo fuera Jesús, y dice que en él está todo. Es más, en Cristo Jesús habita la plenitud, corporalmente habita la plenitud del Padre y del Espíritu Santo. Y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿en qué? Dígalo, ¿para que abundéis en qué? En esperanza, por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. No procede de hombre esta esperanza, ni esta paz, ni este gozo, ni el mismo creer. Entonces, cuando habla del Espíritu Santo, me está circunscribiendo que nuestra relación con la Trinidad es fenomenal. O sea, la Trinidad no es esa imagen que nosotros tenemos de un señor de barba blanca sentado con un bastoncito así medio viejito, ¿cierto? ¿O no? Y un señor aquí de pelo largo más joven como un hippie y una palomita bajando. No, eso no es. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los creadores de todo, ¿sí? Han decidido tener relación conmigo y contigo en Cristo Jesús. Es decir, tú tienes una intimidad directa con Dios. Aún las personas caminando en esto de la religión empiezan como a encumbrarse, y entonces ya es fulano de tal, primer nivel, segundo nivel. Eso va como por danes también, ¿cierto? Así como en Kung Fu hay danes, y en Taekwondo, y en su empresa hay de mensajero a gerente. Pero la relación linda de esto es que uno tiene relación directa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No necesitas ningún mediador, ni necesitas ir a ningún lugar especial. Tú puedes estar en el lugar que estés y estás hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esa es la gran ventaja. La gran ventaja de estar en Cristo Jesús. Absolutamente nada ni nadie te puede quitar tu comunión con Él. Y Pablo llega para poder enseñar hay que aprender. Cuando uno cree, aún en este caminar, que es un producto terminado y que uno es como el oráculo de Yahvé, está llevado el berraco. Pablo, siendo lo que es, todas las cartas que ha escrito, lleva 15 capítulos escribiéndole a los de Roma y a los creyentes romanos, porque esa fue una congregación que él no fundó. Les ha escrito una carta para compartir alguna revelación que Dios le haya dado a él, pero ahora él les dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Pablo lo que le está diciendo es, la madurez que hay en ustedes es igual o mayor que la mía. Yo también quiero ir a ustedes a ver si me enseñan algo y me enriquecen más y me abren más el panorama de lo que yo creo haber conocido en Cristo Jesús. Y si se puede, yo también les transmito alguna cosita. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Lo lindo de esto es que la revelación la tienes tú y yo puedo aprender de ti. O sea, yo ya dejé ese sistema de conversación que tengo con... Mire, verá las conversaciones que uno tiene con otros seres humanos cuando no ha nacido de nuevo o cuando es un recién nacido inmaduro. La persona está hablando y uno ya está pensando cómo contestarle, cómo refutarle o cómo decirle lo que yo creo. Realmente uno no está oyendo al otro para aprender de él. Uno está yendo al otro para ver si lo puedo acomodar a lo mío, si le puedo enseñar más o si le puedo demostrar que yo sé más. Mientras que Pablo lo que está diciendo es, ustedes estoy seguros que pueden amonestarse y exhortarse entre ustedes mismos, porque al Espíritu Santo estar viviendo también entre ustedes, la madurez está garantizada. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? La idea es que el Espíritu Santo no solo habita a nivel corporal entre todos nosotros, sino en cada uno de nosotros, y Él puede. Usted ya no tiene que llamar a nadie a decir, ay no, es que yo tengo que llamar a mi líder para ver si compro el perrito blanco o negro, o un gato, o que si tiene una rata es pecado. No. Yo creo que el Espíritu Santo le puede decir a usted eso. Sí, de qué color compra o no compra los cucos. Porque tiene que llamar a alguien, porque tiene que depender de otro. No, Pablo está diciéndole, hablemos de lo eterno, hablemos de esperanza, hablemos de gozo, hablemos de paz. Y mientras llega la eternidad, mientras desocupamos este cuerpo y nos vamos para el que nos tienen preparado, vivamos entre nosotros como si realmente fuéramos del reino. Es decir, nosotros hemos traído la voluntad del Padre que está en el cielo aquí a la tierra para que se haga igualmente. ¿Me hago entender, amigos? De eso se trata. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, que respeto el de este Señor. Por eso digo yo, ¿qué seriedad con la que Pablo le tomó la cosa? O sea, él no llegó a una casa a decir, yo soy el que sé.
tan ignorante de ustedes. No, él llegó, he venido a aprender. Miren el respeto, más he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Es decir, lo que yo les estoy diciendo ya lo saben, porque el Espíritu Santo está entre ustedes, por la gracia que de Dios me es dada. Recuerden que él era predicador a los gentiles. Ahora, la próxima vez que nos reunamos, si Dios nos da la vida, vamos a ver que Pablo está escribiéndole a los romanos. ¿Y por qué le está escribiendo esto a los romanos si él no había fundado esa congregación? ¿Por qué él estaba metiendo ahí? Recuerden pues que la gracia que Dios le había dado a Pablo era ser ministro de Jesucristo a los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, para mostrarles el evangelio de Dios. Pónganse en pie y vamos a orar, por favor. Tan chévere, mira qué bonito esto. Llevamos 15 capítulos y el apóstol no ha orado para que nadie cambie de cargo. O sea, ni en una de las cartas, Señor, dale un caballo nuevo a fulano de tal, no. Señor, que aquel tenga plata para que cubra las goteras de la casa, no. Señor, que por fin aquel salga de vacaciones, pase de Sancho Paisa, no. Él está hablando de, diga conmigo, cosas eternas, ¿sí o no? Que pase de Sancho Paisa y que deje de comer en Sancho Paisa, no. Diga conmigo, Dios es bueno, perfectamente bueno, y es mi Dios. Padre, te doy gracias por cada persona que hoy juntamente se ha edificado con nosotros al leer juiciosamente las Sagradas Escrituras. Gracias por los que escuchan estas grabaciones en otros lugares, y gracias por los que la escucharán en los años siguientes, Señor, cuando desempolven este material y tú les permitas leer con nosotros las Sagradas Escrituras. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Aquí todos tenemos compromisos temporales, Señor. Hay necesidades que suplir, hay vestidos que comprar, hay mercados que consumir, pero antes hay que comprarlos, Señor. Pero confiamos en que tú dijiste que tú eres nuestro Padre Celestial y sabes que tenemos necesidades de esas cosas, y que mientras estemos ocupados buscando tu reino y tu justicia, esas cosas nos serán añadidas. Y yo quisiera decirte hoy, Señor, con plena certeza de que si aún no nos las añadieras, de todas formas vamos a seguir explorando tu reino y tu justicia, porque nosotros queremos ser completamente entendidos en la sabiduría y la inteligencia espiritual que nos has dado en Cristo Jesús. Y Espíritu Santo, tú que habitas en cada uno de nosotros, permite que podamos tomar con seriedad este llamado de tener una relación con el Creador, con el que nos ha hecho, con el que nos ha formado, con este país, en esta generación, en esta edad, que nos ha permitido tener esta vida, que te agrademos con ella. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.